Hola mis amables oyentes de este programa cristiano a través de la Biblia. Les habla Marcial González y es para mí un privilegio, un placer nuevamente poder compartir con ustedes, todos los oyentes de este programa, a través de la señal de Cablevisión y a través también de la internet. Quienes deseen ver en YouTube estos programas pueden buscarlos, es muy sencillo, simplemente tienen que poner a través de la Biblia Realicó, nada más, a través de la Biblia Realicó, si usted quiere ver estos programas en YouTube. Bien, deseamos ser lógicamente sencillos y claros en lo que leemos de la Biblia, porque lo hemos dicho en una y en otra ocasión que nuestro deseo es no hablar a teólogos, a personas que tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios, sino también especialmente a personas que necesitan un conocimiento quizás para iniciarse en la carrera de la vida cristiana, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, para ello en la Biblia encontramos lógicamente enseñanzas sencillas de cómo una persona puede llegar a ser un cristiano verdadero con esa seguridad del perdón, de la vida espiritual, de las bendiciones de Dios, que Dios promete a todas las personas que creen en el Señor Jesús. Bien, todas las personas pasamos o tenemos en nuestra vida momentos decisivos, ¿verdad? Hay momentos cuando quizás tenemos la posibilidad de trabajar en alguna empresa, llega ese momento decisivo y tenemos que decidir urgente qué vamos a hacer, si vamos a entrar en esa empresa o no, porque si pasa el tiempo obviamente perdemos el trabajo. Cuando un chico, una chica se ha preparado en su edad, en su escuela primaria, secundaria, y llega el momento de que debe decidir si debe estudiar una carrera. Ahí está la decisión de la familia, de los padres y también de los hijos, si van a emprender ese viaje, esa carrera que va a estudiar su hijo o su hija, ¿no? Es un momento decisivo. Ocurre lo mismo cuando nos vamos a cambiar de una ciudad a otra, si vamos a dejar el pueblo, la ciudad donde vivimos y nos vamos a trasladar a otra ciudad. Es una decisión que tenemos que tomar, ¿no? Y así en la vida siempre tenemos momentos decisivos en que determinan luego nuestro futuro, dónde vamos a estar, cómo nos va a ir, en fin, en qué vamos a trabajar, qué carrera vamos a estudiar. También en los pueblos ocurre eso. Mire, Dios escogió a un pueblo, el pueblo de Israel, y lo preparó durante mucho tiempo. En esto no vamos a entrar en detalles, pero la descendencia de Abraham, ese hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos, ¿no? Y le prometió una tierra, la tierra de Canaán, una tierra riquísima en materia orgánica, que simbólicamente hablando dice que es tierra que produce leche y miel. Y Dios dijo que iba a ser de Abraham una nación grande, que lo iba a bendecir, que lo iba a engrandecer. Bien, pero luego Dios cumplió esa promesa y los plantó en esa tierra, al pueblo judío, a los israelitas, ¿no? Y los trató de una y otra manera. Pero llegó el momento cuando Dios decididamente quería fruto de ellos. Y es cuando vino el Señor Jesús al mundo, ¿no es cierto? Anteriormente a este programa estuvimos hablando de la higuera, que Jesús dijo, no nazca de ti fruto esa higuera. Y la higuera se secó. Y es un símbolo de Israel que por un tiempo, un tiempo prolongado ya, no lleva fruto para Dios como nación. Porque llegó el momento cuando ellos tenían que tomar una decisión de fidelidad a Dios, de volverse a Dios de corazón, y no lo hicieron. Ese es el momento más decisivo de la vida. También llega a todo ser humano el momento decisivo. Si va a creer en Dios, si va a prepararse bíblicamente, porque no se puede creer en Dios fuera de lo que dice la palabra de Dios. Dios se revela a través de su palabra. Y alguien ha dicho acertadamente que el mejor comentario de Dios lo hace Dios mismo en su palabra, a través de los hombres de Dios que Él inspiró para escribir el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Es una decisión que tenemos que tomar. Pero este momento decisivo en que nos encontramos, en que se encuentra la humanidad, yo creo que es muy importante porque bíblicamente hablando nos encontramos en los últimos tiempos, ¿no? Si usted lee el Evangelio según San Mateo capítulo 24, allí Jesús habla de las señales antes de su venida al mundo, ¿no? Y dice, y entonces será el fin después de todo esto que él ha dicho, ¿no? Mateo capítulo 24, puede leer todo el capítulo, ¿no? Y bueno, y los que conocemos la Biblia vemos que en el horizonte de nuestro mundo se han cumplido todas las señales que el Señor Jesús dijo que iban a suceder antes de su venida. Inclusive el pueblo de Israel que mencioné recientemente ya está en su tierra, y ello también es la higuera que reverdece, la higuera que se secó, que desapareció como nación desde el año 70 de la era cristiana y que recobró su identidad como nación en el año 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, también es una profecía bíblica de que iba a acontecer así. Y esto habla de la inminente venida de Cristo por su iglesia primero y luego para salvar a su pueblo Israel. Entonces, la humanidad se encuentra históricamente en un momento importantísimo, en un punto importante, en que es un momento decisivo. Si las naciones del mundo van a dar fruto, ¿vamos a dar fruto para Dios o no? A Israel, cuando el Señor vino, ¿no? Encontró un pueblo cuando entró en el templo, que lo mencionamos en el programa anterior, en que se debía adorar a Dios, se debía honrar a Dios, se debía enseñar de Dios, se había convertido en una casa de comercio. Jesús la llamó cueva de ladrones. Tremendo, ¿no? Bueno, esa decisión, ese momento decisivo están pasando todas las naciones hoy, porque no queda mucho tiempo, ¿no? Es un momento decisivo en la vida de los hombres. Como de costumbre vamos a leer un párrafo de la Biblia, lógicamente para exponerles. En el Evangelio según Juan, lo vamos a hacer, Evangelio según Juan capítulo 3, y encontramos también un momento decisivo en la vida de un hombre aquí, un hombre llamado Nicodemo, un rabino, ¿no? Que decidió en una noche venir a encontrarse con Jesús. Qué importante fue para él aquel encuentro. Lo vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 8 vamos a leer. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, aquí encontramos una lectura importante en la Biblia. Mire, la Biblia, con palabras muy sencillas, enseña cosas muy profundas y muy importantes. Este tema es tremendamente importante. Este diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús. El tema es muy importante porque se trata de nacer espiritualmente. Es tan importante y más importante aún que cuando va a nacer uno de nuestros hijos, ¿no? Estamos expectantes en ese momento del nacimiento de nuestro hijo. Qué importante que es el nacimiento de una persona, ¿verdad?
en lo físico, como ser humano estoy hablando. Pero aquí se está hablando de un nacimiento espiritual para ser ya no hijo de Adán solamente, con la naturaleza adámica que heredamos todos nosotros, sino la naturaleza espiritual, la de Cristo en nuestra vida. La naturaleza adámica es importante nacer, obviamente que es importante nacer. No podríamos existir si no nacemos, ¿verdad? Bien, pero ¿cuánto es la vida del hombre en esta naturaleza? Y son 70, 80 años, dice la Biblia. Lo demás es gratis, decía alguien. ¿Cuánto más podemos llegar a vivir? Bueno, 100, 110, algunas personas, casos excepcionales, ¿verdad? Entonces la vida, es importante nacer para esta vida, porque es importante, pero la vida es corta. La vida del hombre sobre la tierra, en este nacimiento físico, es muy corta. El nacimiento espiritual, pues, es de trascendental importancia, porque el hombre nace para vida eterna. Por ello es más importante aún que lo que es el nacimiento en la naturaleza humana. Mire, Jesús hablando de Judas Iscariote, no sé si usted ha oído, que me está escuchando, de Judas, uno de los discípulos de Jesús, que nunca le obedeció, nunca se convirtió, nunca aceptó a Jesús como el Salvador y el Señor. Él era un religioso que andaba ahí entre el montón, negó a Jesús, vendió a Jesús, Judas Iscariote. ¿Sabe qué? De ese hombre se dice que bueno le fuera no haber nacido. Bueno le fuera no haber nacido. ¿Por qué? Porque el hombre que nace de la naturaleza adámica y no nace espiritualmente, no es cristiano, tiene un corto tiempo de vida sobre la tierra, pero tristemente, una perdición eterna. Es muy grave, es muy grave. Por ello el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida abundante, vida eterna, ¿no? Entonces, de este nacimiento, del que nos hace entrar en la vida eterna, es que nos habla este párrafo de la Biblia. Voy a mencionar algunas nomás de las cosas, después vamos a oír un tema musical y vamos a continuar después. Pero menciono algo primeramente de este hombre. Dice que era un hombre de los fariseos, era un grupo religioso en Israel, y era un principal entre los judíos, era un maestro. Y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabida, yo sé que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo fue un hombre sabio, se dio cuenta que Jesús hacía señales o prodigios, milagros, que no es común, que un hombre común no los puede hacer. Esta era la presencia de Dios en él. Es que Jesús es el Dios hombre. Él podía hacer y enseñar lo que nadie más enseñaba. Este hombre que era religioso, ¿no?, vino a Jesús una noche. No sabemos por qué vino de noche. Jesús andaba en pleno día con sus discípulos, quizás porque este rabino estaba muy ocupado, o quizás, como le pasa a mucha gente hoy en día, no se identifican con Cristo porque dice, ¿qué van a decir? Yo soy creyente en Dios. Porque hay mucha gente que no cree en Dios y que vive una vida extraña a Dios. Y les parece una cosa tonta creer en Dios. Realmente es todo lo contrario. No hay decisión más sabia que creer en Dios y aceptar a Jesucristo, porque nos introduce esto en el nacimiento espiritual para vida eterna. Luego continuamos, después de un tema musical. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti y no me quiero conformar.
sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Que quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Continuamos con nuestro programa en el comentario de los versículos de la Biblia tras haber escuchado un lindo tema, Perfume a tus pies, se llama este tema de este lindo grupo cristiano que alaba a Dios con estas canciones. Bueno, volvemos al capítulo 3 del Evangelio según Juan. Si usted tiene la Biblia, usted puede leer estos versículos del 1 al 8 y ve allí donde Jesús habla del nacimiento espiritual. Bueno, el asunto es que un hombre llamado Nicodemo, como ya dijimos antes del tema musical, vino a Jesús, vino de noche a encontrarse con él, diciéndole que él entendía que había venido de Dios como maestro, por las señales, por los prodigios que Jesús hacía. Pero claro, el maestro respondió sin muchos argumentos, sin mucha vuelta, diríamos. Él directamente le dijo a Nicodemo lo que él necesitaba. A pesar de que era un maestro religioso, Nicodemo no sabía esto. Esto es delicado, porque en la actualidad puede haber maestros religiosos que no saben lo que es nacer de nuevo.
A lo mejor lo pueden conocer o leer en la Biblia y lo conocen intelectual o teóricamente, pero el hecho del nacimiento espiritual no ha ocurrido en sus vidas. Así le pasaba a este hombre. Y evidentemente este hombre era honesto, genuino, porque vino reconociendo realmente a Jesús como un maestro enviado por Dios. Pero no sabía lo más importante, que hay que hacer para nacer de nuevo, ¿no es cierto? Evidentemente no conocía este punto. Por ello dije que la Biblia habla con palabras muy sencillas, temas muy profundos y muy importantes. Nada más importante que nacer espiritualmente, como decíamos, porque el nacimiento físico, cuando nacemos de papá y mamá, nos introduce en el mundo de los hombres, pero el hombre tiene poco tiempo de duración sobre este planeta, sobre la tierra. La vida es corta y todo termina. Pero cuando el hombre, la mujer, nace espiritualmente, eso lo introduce no al mundo de los hombres, sino al mundo de Dios, al reino de Dios, donde tiene vida eterna. Por ello es muy importante entender la misión de Jesús al mundo. Los judíos no la entendieron. Algunos sí la están entendiendo hoy. Los apóstoles sí la entendieron, pero la cantidad del pueblo como nación, por estar ciegos espiritualmente, apartados de Dios, dedicados al comercio, al materialismo, como está casi todo el mundo hoy, dedicado al comercio, a los deportes, a todas estas cosas. No digo que es malo, pero que esto no sean los espinos, como dijo Jesús, que crecen y ahogan la palabra y no lleva fruto de nacimiento espiritual, fruto de vida espiritual. ¿De qué nos vale pasar un tiempo bien si es tan corto, si después vamos a tener una eternidad sin Dios, en sufrimiento eterno? Porque el hombre es trascendente, la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Por ello es muy importante nacer, recibir la nueva vida, la vida espiritual que da Jesús. Mire, este hombre vino a Jesús y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque cuando el hombre, la mujer nace de nuevo, también tiene un discernimiento, una visión espiritual. El que no nace de nuevo no entiende de qué se trata. Es simplemente una fe, dicen algunos, alguna creencia, es cuestión de fe. Pero fe sin fundamento. La fe no es sinónimo de ignorancia. La fe está fundamentada en las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que conocer lo que dice Dios en su palabra. Vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer quiénes somos nosotros y qué tenemos que hacer para tener eternidad. Qué feo que es cuando al hombre le llega una enfermedad o tiene ya una vida avanzada y sabe que hay una sola cosa que se le aproxima inexorablemente y no la puede detener: es la muerte. Y qué triste es, porque ahí parece todo sin esperanza, todo se hace tremendo. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol San Pablo era un hombre de Dios que había vivido su vida predicando el evangelio, viviendo para Dios. Ese hombre estaba preso en Roma, lo decapitaron en Roma, ¿no? Al apóstol Pablo, la pretendida ciudad religiosa, ¿no? Lo decapitaron, le cortaron la cabeza allí con la espada. Pero ¿sabe qué dijo él? Yo ya estoy para ser sacrificado. Lo dice en su carta a Timoteo, un joven predicador. El tiempo de mi partida está cercano. Él no dice el tiempo de mi muerte está cercano. Él dice el tiempo de mi partida está cercano. Y me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día. ¿Cómo un hombre preso ante la espada, hablando de corona, hablando de partida y no de muerte? Esa es la esperanza del cristiano, esa es la seguridad del cristiano, esa es la real vida del cristiano. Esto no es una alucinación, esto no es una irrealidad, esa es la vida espiritual. Por ende es bueno que todos mis amigos llamados cristianos, de distintos grupos, ¿no?, o países llamados cristianos, se den cuenta si han bebido de la vida espiritual que trajo Jesús o simplemente es una religión inerte, muerta, sin vida, un cristianismo falso. La verdadera vida cristiana se vive
no sin antes nacer del Espíritu. Ya vamos a ver cómo se nace, qué hay que hacer. Bueno, Nicodemo le dijo a Jesús cuando él le dijo que no puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Era un hombre grande ya él, Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, es una figura de la palabra de Dios, que es como el agua pura que purifica el alma, y del Espíritu, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero dijo no puede ver el que no naciere de nuevo, y ahora dice no puede entrar, ni ver ni entrar al reino de Dios, el que no naciere de nuevo. ¿Se da cuenta lo que es esto? Yo creo que si hablamos de momentos decisivos en la vida del hombre, este es el momento decisivo para usted. Quien quiera que sea usted, en cualquier lugar del mundo, que esté escuchándome no a mí, sino a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En cuanto a mí, experimenté esta gracia, este nacimiento, esta vida espiritual. Por ello doy testimonio. Y nuestro único deseo no es hacer la competencia a ningún grupo cristiano, no es tener seguidores, es simplemente que los hombres entiendan que tienen que nacer espiritualmente aceptando a Jesús para tener vida eterna. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro objetivo. No hay nada más tras esto, no hay otra cosa. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, le dice Jesús, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es naturaleza adámica. Esa naturaleza le damos a nuestros hijos. El único que le puede dar la naturaleza espiritual, la naturaleza de Dios, es Jesucristo. En este mismo Evangelio, en el capítulo 1, verso 12, dice que todos los que creen, todos los que reciben a Jesús como Señor, le dice que les da el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe que la gente a veces dice que todos somos hijos de Dios? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Solamente las personas que reciben a Cristo y el Espíritu Santo nacen de nuevo a una vida espiritual. Jesús le dice luego, no te maravilles que te dije es necesario nacer de nuevo. Es decir, no te pongas perplejo, no te maravilles de esto. Antes le ha dicho, eres tú maestro en Israel y no sabes esto. Qué linda pregunta para los maestros, ¿verdad? Puede que ignoremos muchas cosas los que predicamos la palabra de Dios, pero no podemos ignorar esto, porque esto es lo más importante. Este es el punto clave para entrar en la vida cristiana, para tener eternidad, para tener esperanza, para disfrutar del amor de Dios, de la bendición de Dios en la vida. Esto no se puede ignorar. Esto no podemos dejar de tenerlo si queremos eternidad. Si queremos ser como el apóstol Pablo, que enfrente de la muerte decimos, bueno, muy bien, parto de acá, pero mi esperanza es una vida mucho mejor. ¿No le gustaría a usted tener ese conocimiento, esa seguridad? Sería muy sabio decir sí, claro que sí. Luego le dice, el viento sopla de donde quieres y oye su sonido. Ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Jesús habla concretamente de personas nacidos espiritualmente. Mire, el apóstol Pablo, y es el último texto de la Biblia que les dejo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 17, dice, dejó estas palabras escritas inspirados por el Espíritu de Dios. Dijo él, de manera, el versículo 17, perdón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque ha nacido de nuevo. Y mire, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la vida cristiana. Es una nueva vida que antes ninguna persona experimenta, por intelectual que sea,
por inteligente que sea, por estudioso, por científico que sea, nunca puede llegar a este conocimiento, ni ver ni entrar, si no cree en Jesús y le pide perdón. Y el Espíritu Santo entra en su vida, en su corazón, y produce esa luz, ese conocimiento, y lo hace nacer espiritualmente, y sabe que ha sido perdonado por Dios y que tiene vida eterna. La vida eterna, mi amable oyente, la comienza acá, antes de morir. Algunas personas que creen que Pedro es el que tiene las llaves del trono de Dios, no es así. Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sabe lo que era? La predicación del Evangelio. Cuando Pedro predicaba y las personas creían, entraban al reino de los cielos. No es el trono de Dios. Entonces algunas personas dicen: claro, cuando yo muera le voy a decir a Pedro: ábreme, y ahí veré si me dejan entrar o no. Tarde ya, si después de partir queremos arreglar el asunto. El asunto lo tenemos que arreglar hoy, en vida, aquí, sobre la tierra, antes del día de nuestra muerte física. Jesús no mandó a predicar el Evangelio a los cementerios, sino a las naciones, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, él decide, estará condenado. Es una decisión. Por ello todas las personas tenemos un momento trascendente, importante, decisivo en nuestra vida. Y el momento decisivo, yo creo que es hoy, para todo ser humano, porque el tiempo que queda es corto. Los que conocemos la Biblia, el planeta está tremendo, todas las profecías bíblicas se han cumplido, Jesús viene y usted habrá nacido de nuevo. Le va a depender de una decisión de corazón valiente, no pensando qué opinan o qué dicen los demás, sino de su conciencia, que necesita el perdón y la seguridad de la vida eterna, creyendo hoy en Jesús. Tome esa decisión importante y que Dios le bendiga. Y nos veremos en el próximo programa a través de la Biblia. Gracias, Señor.